Hola, somos la familia Rodríguez Echeverry y hoy le haré unas preguntas a mi papá y mi mamá. Primera pregunta, para ti, ¿qué es la violencia bipartidista? Buenas noches. La violencia bipartidista es principalmente el conflicto bélico que se desarrolla entre partidos. Normalmente eso sucedió por toda la época de los años 1800 y 1900 con los conflictos entre conservadores y liberales. Así es, recordemos que en la ciudad de Ocaña, en la Gran Convención, hubo una reunión en donde se crearon los partidos conservador y liberal. A partir de aquí había personas que tenían diferentes posiciones y se generaron diferentes conflictos porque pensaban o estaban de acuerdo con una ideología o con otra. De esta manera, pues vemos la violencia en donde muchos territorios, por ejemplo el Catatumbo, iban y buscaban a campesinos, a labriegos y demás que tuvieran diferente tipo de partido. Entonces los conservadores mataban a los liberales y los liberales mataban a los conservadores por el simple hecho de tener una posición diferente política. Para ustedes, ¿qué saben de cómo se inició la violencia en Colombia? Bueno, la historia de la violencia, digamos, tiene diferentes matices y se podría decir que inició desde la época precolombina, cuando llegaron los españoles a matar a los indígenas. Y luego, a raíz de eso, hubo otras épocas donde, por ejemplo, la independencia, la violencia bipartidista, también muchos otros fenómenos de violencia y también surgimiento de grupos armados ilegales, ¿sí? Y bueno, la violencia de Colombia, y por supuesto es una historia muy larga que se origina a raíz de muchos conflictos y de pensamientos e ideologías diferentes. Como mi esposa lo mencionó, efectivamente, pues primero fue el grado de independencia del país ante los españoles y de ahí se empezaron a generar un montón de conflictos internos de quién tenía el poder sobre los territorios. Entonces existieron, digamos, conflictos entre las diferentes regiones y luego se desencadenó pues el tema de los partidos políticos para ver quién tiene más poder sobre el país. Uno de los hechos más fuertes fue la Guerra de los Mil Días, que ahí fueron miles de muertes de colombianos en esa guerra que desencadenó inclusive en la pérdida de Panamá. Así es, inclusive se podría decir que cabe notar que a raíz de esta guerra entre partidos, al final llegaron al acuerdo de que iban a empezar a gobernar de manera que primero, por ejemplo, el Partido Conservador y ya luego del periodo seguía el Partido Liberal. Entonces empezaron como a turnarse la presidencia y el gobierno colombiano. Para ustedes, ¿qué es la violencia bipartidista en Colombia? Bueno, retomando lo que acabamos de mencionar, hay que hacer énfasis en algunas situaciones claves. Por ejemplo, con la Constitución de 1886, fue una constitución creada desde el ala conservadora del país que tenía muchísima presión sobre los liberales y técnicamente los oprimía. Eh, Bajo esa situación es que empiezan a generarse esos aires de revuelta, de protestas, que terminan desencadenando en esos momentos violentos que vemos en el país. Más adelante encontramos que entre esos mismos conflictos, porque pues hay que hacer una aclaración, el Partido Conservador más que todo mantenía un concepto de tradición, digamos, afiliado con la Iglesia Católica y de conservadurismo, donde los asentados, los terratenientes tenían ciertos privilegios y el liberal quería dar era una marcha al desarrollo burgués, en otras palabras, al desarrollo empresarial, para que fueran los empresarios los que tuvieran más poderío sobre la estructura del país. Entonces era más que todo una lucha entre ideologías de diferentes bandos. Es de lamentar que en esa lucha, que pues era gente con poder, murieran muchísimas personas que realmente ni siquiera sabían por qué luchaban
ni cuál era la causa detrás. Ok, ya digamos hablando un poco del contexto histórico y también social y económico, podemos decir que para nosotros esta violencia bipartidista y nuestro punto de vista y nuestra opinión es que no estamos de acuerdo con la violencia y por supuesto en las urnas se puede resolver. Tampoco la solución es que primero gobierne un candidato de determinado partido y luego gobierne otro. De hecho, eso digamos, vino ocurriendo durante un tiempo y ya luego de ahí sí empezar ya como tal la democracia. Inclusive tenemos diferentes caudillos, por ejemplo, que han sido liberales y fueron muertos por tener un pensamiento diferente y querer cambiar el rumbo político del país. Entonces, en este caso, actualmente, más que partidos políticos e ideologías, también debemos centrarnos en tener un voto democrático y programático, ¿sí? De acuerdo a las propuestas que tiene cada candidato y sin importar pues el color, podemos escoger sin necesidad de generar algún tipo de conflicto y muchísimo menos pues llegar a las armas como tal. Entonces la violencia para nosotros nunca será una buena solución. Por último, para ti, ¿qué es la hegemonía conservadora? La hegemonía es conservadora, se referencia a lo que les mencionaba, épocas donde los conservadores tenían el control total de las decisiones del país y imponían determinadas reglas que favorecían a determinados grupos de población. Recordemos que toda esta violencia que estamos viendo de Colombia se ha centrado en quién tiene el control sobre el poder. Y eso es lo que entramos a decir o a reflexionar de eliminar esos, digamos, hegemonías de un partido específico. Y es la importancia de tener oposición. Hoy día no podemos creer que en un país tan diverso y multicultural tengamos un solo pensamiento y que un solo partido sea el que controle todas las decisiones de un país. Y ahí es la importancia de que cada ideología o cada uno de los, digamos, grupos sociales tengan poder de participación en sus decisiones. Y no como lo que se vio en esa hegemonía conservadora que imponían las cosas a su antojo. Así es, recuerdo que también hay un dicho que dice que si tú eres liberal es porque en alguna ocasión te quitaron una tierra o algo así. Y también podemos ver la lucha por los terrenos, por la tierra, ¿sí? Inclusive esas políticas favorecieron mucho a los conservadores porque muchos liberales les fueron quitadas sus fincas, sus haciendas y sus campos de agricultura. Entonces también es importante mencionar que ningún partido debe tener poder sobre otro, sino al contrario, como dice mi esposo, deben haber una igualdad de derechos, una igualdad de participación. Bueno, eso fue todo por hoy. Chao. Gracias, hasta luego, bye.